En ese sentido, Martín, te querría preguntar, yo también, como parte del público, a la hora de admitir mercancías, vosotros, o sea, admitir productos agrícolas, ¿cómo abordáis esta situación? Es decir, estas cuestiones que estamos planteando, es decir, ¿permitís que los alimentos locales tengan, por ejemplo, alguna mancha? Una mancha. No, es que es verdad, porque el problema que se ha planteado es la pregunta que te hacía es una de nuestras responsables de cocina que recibe comida, y precisamente uno de nuestros problemas era cómo colocábamos en la bandeja pues fruta, digamos, que no regular, ¿no? Que a veces teníamos que poner 2 piezas en lugar de una, porque las piezas que nos llegaban son más pequeñas. Es una cuestión cultural, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, es decir, contra eso a veces es muy difícil luchar. Es igual que cuando empezamos a introducir los zumos ecológicos, Mari sabe todo lo que sufrimos para encontrar un sabor que la gente acepte. Que el zumo ecológico directamente, pues aquí no lo pudimos poner a los pacientes, porque nuestros paladares ya no están acostumbrados a eso. Otra cosa es que lo recuperemos. Entonces hubo que dulcificarlo, es verdad que con productos ecológicos, ¿no? Pero no valía el zumo directamente exprimido y puesto al servicio digamos, en la cuenta del paciente. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Para que se vaya introduciendo. Pues eso, romper con la cultura no es fácil, y poquito a poco.